Precursoras de cáncer de cuello uterino. Entonces, ¿aquí qué estamos hablando? Cuando hablamos de lesiones precursoras cervicales, estamos hablando del HPV. Porque ya, siguiente, porque ya desde 1842 se observa que el cáncer de cuello uterino se presentaba en mujeres casadas y era muy raro entre monjas, o sea, no tenían las monjas. Entonces decían, algo raro, ¿por qué tienen las mujeres casadas y no las monjas? Entonces ahí ya se pensaba que había un agente transmisible sexual. Siguiente. No se sabía todavía el origen, ¿no? En 1907 aparecen las verrugas genitales y ya se da una teología viral. En 1940 ya se identifica como tal al virus del HPV. En 1970 hay una relación, se dice que hay una relación causal ya del HPV con el cáncer de cuello uterino, ¿no? Todo con datos epidemiológicos. Entonces, en todos los pacientes se encontraba el papilomavirus humano. Es una neoplasia más frecuente del mundo y la más letal. Cada año con un diagnóstico de 500.000 casos nuevos y 250.000 muertes por cáncer de cuello uterino. Siguiente. 1980-90 ya se define que la causa es sí o sí el virus del HPV, porque ya hay una causalidad en base a bases biológicas del PSA, ¿no? Encontrando los serotipos 16, que es el más frecuente, y el 18, que es el más oncogénico, ¿no? Una enfermedad venérea a consecuencia o secuela de la infección por los genotipos del HPV. Y en 1993 ya se crea la vacuna para este HPV, ¿no? Siguiente. Entonces el HPV no solo produce el cáncer de cuello uterino, también va a producir tumores de la vagina, de la vulva, va a producir el 16, va a producir los condylomas, ¿no? Las verrugas, el 5 y el 8 puede producir el cáncer de piel, epidermodisplasia verruciforme, y por eso decimos que hay más de 150 genotipos de HPV, ¿no? Más de 100 variantes de subtipos. Imagínense, de estos, cada 150, de cada uno, hay más de cada uno de estos, más de 100 variantes o subtipos. Entonces hay una infinidad de los HPV, ¿no? Y todo esto modificando su DNA, los cuales van a clasificarlos en alto y bajo riesgo. ¿Sí? Ahí están los de bajo riesgo, el 6, el 11, ¿no? El 11 es el que principalmente va a producir las verrugas, el 6 y el 11. Riesgo mediano, 31 a 33, y los de alto riesgo, ¿no? Los que nos van a producir el cáncer de cuello uterino. Alto riesgo potencial, el 23 y 53. Siguiente. Entonces, ¿de qué está formado la estructura de este HPV? Está una doble cadena de DNA circular por más de 8.000 pares de bases, cápside proteica y icosaédrica. No pueden ser cultivados si tiene un epitelio poliestratificado maduro. Siguiente. Entonces, ya lo hemos descrito bien. ¿Y cómo se produce la infección? Entonces, la historia natural por el HPV, ¿no? Entonces, decimos que hay una primera lesión, ¿no? Primero hay una infección, el azul, ¿no? Entonces, la paciente mujercita tiene relaciones y justamente el varón tiene el virus del HPV. Entonces, ya se produce la infección. En unos 1 a 8 meses hay un periodo de incubación, ¿no? De invasión, podríamos decir, del HPV. Y luego ya hay la primera lesión. Y todo tiene que ver con la respuesta inmunitaria, que puede ser de 3 a 6 meses o puede ser años, dependiendo del estado inmunológico de la paciente. Pero a veces puede haber un crecimiento de los genotipos que son virulentos, a veces hay un crecimiento activo entre 3 a 6 meses, ¿no? Aproximadamente a los 9 meses hay una contención del huésped, ¿no? Cuando hay un estadio ya avanzado, y en los cuales puede haber dos caminos, una revisión clínica sostenida o una enfermedad persistente y retirante que va avanzando las capas del exocervix para avanzar, podríamos decir, esta lesión precursora de cáncer de cuello uterino. Siguiente. Entonces, es la segunda causa de muerte por cáncer a nivel mundial, con un estimado de 500.000 nuevos casos por año. Hacia los años 90, la incidencia era de 1 por cada 10.000 embarazos, ¿no? También se presentan con mujeres embarazadas. Pero es muy raro y no se sabe por qué, pero cuando después de que hay parto,
se pierden estas lesiones. No se sabe el por qué. Generalmente se piensa que como el cérvix se abre totalmente para que salga el bebé, entonces hay una regeneración celular y se pierden estas lesiones precursoras. Factores de riesgo: infección cervical por el HPV, infección cervical por el virus herpes 2, primer coito antes de los 17 años, primer embarazo antes de los 20, paridad elevada, multiparidad y pareja sexual de alto riesgo, ¿no? Si la pareja tiene altas parejas, pues más riesgoso que la mujer esté con este HPV. Pero ¿cuáles son los factores protectores? También una higiene personal que incluye la prevención, tratamiento de las vaginitis, cervicitis, o sea, las infecciones vaginales, ¿no? Uso habitual de preservativo, ¿no? Dieta balanceada rica en vitamina C, E y ácido fólico. Sí. Otra vez los factores de la clasificación, ¿no? Por el riesgo oncogénico. ¿Cómo se va a ver esta difusión? Por continuidad, contiguidad y vía linfática, ¿no? Entonces, continuidad es pues a los órganos vecinos, ¿no? Continuidad ya va a ir más allá, paramétricos, vecinos y recto, y por vía linfática que ya puede ir hasta los ilíacos internos, externos, obturadores, paraórticos, inguinales, ¿sí? Cuando ya avanza mucho más. La clínica. Pico de edad entre los 45 y 50 años, es un sangrado vaginal anormal postcoital generalmente dentro de la clínica, ¿no? La paciente dice, doctor, cada vez que tengo relaciones sangro. Entonces vemos el cuellito y ese cuello ya puede estar lesionado, que al frote ya hay sangrados, ¿no? Flujo vaginal claro, persistente, intermitente, fétido. En enfermedad basada a presión pélvica y dolor, hallazgos físicos, depende del estadio clínico de la paciente, ¿no? Generalmente estas lesiones precursoras no hay tantos síntomas, pero a medida que más avanza este cáncer hay más síntomas, ¿no? Siguiente. El cactus se desarrolló a partir de las lesiones precursoras. Entonces, cuando nosotros hacemos el Papanicolau, el patólogo nos va a reportar si es un LIE de bajo grado o un LIE de alto grado. Esa es la clasificación actual, que es la clasificación de Bethesda, ¿no ven? Porque antes hablábamos de NIC, ¿no ven? El bajo grado es el NIC 1 y el alto grado es el 2 y el 3. Y luego viene ya cáncer in situ. Siguiente. Recordando la primera clase que les di igual en métodos complementarios, recuerdan, el NIC 1 cuando afecta el tercio inferior del epitelio. Si este es el epitelio del exocervix, ¿no ven? Aquí estará el tercio inferior, tercio medio, tercio superior. Este es mi cervix, digamos así. Entonces, este es el exocervix, ¿no ven? Aquí tiene entonces 4 capas: superficial, intermedia, parabasal y basal, ¿no ven? Las 4 capas de mi exocervix. Entonces, cuando afecta el tercio inferior, es decir, la parabasal y basal, estamos hablando de un NIC 1. Cuando afecta los 2 tercios inferiores del epitelio, de toda esta superficie, hablamos de un NIC 2. Y cuando afecta toda la superficie del exocervix, hablamos de un NIC 3. ¿Me entendido? Siguiente. Ahí está, fíjense. Esto es la vagina y esto es el exocervix, dentro de esa línea, ¿no ven? Ahí está el orificio cervical externo. Endocervix, fíjense, con glándula, exocervix, ¿no? Sin glándulas. Y ahí está la capa de abajo, esa es la lámina basal, luego viene la basal, parabasal, intermedia y superficial. Cuando afecta el tercio inferior, hemos dicho, NIC 1. 2 tercios inferiores, 2. Y todo, NIC 3. ¿Está bien? Ahí está también, para que entiendan mejor. NIC 1, NIC 2, NIC 3. El 2 y el 3 es un LIE de alto grado. Cuando hacemos un cáncer in situ, decimos que está en la lámina basal. Pero si ha pasado ya estas células alteradas más abajo, estamos hablando de un cáncer invasor. ¿Ya? Siguiente. Vamos, siguiente. Ahí están las clasificaciones según la historia, ¿no? Primero Reagan ha descrito con los años 69 como displasia leve, moderada y severa, o grave, y un carcinoma in situ. Luego viene Richard y dice, no, ahora se va a llamar NIC 1, NIC 2 y NIC 3. Ya uniendo displasia grave con el carcinoma in situ. Y luego, desde los 90 ya se utiliza la de Bethesda, ¿no? Que es el SIL o LIE de bajo grado y de alto grado. El alto grado, el 2 y el 3. Sigue. Entonces, en la microscopía, ¿qué cosa va a encontrar el patólogo? Principalmente atipia celular, pleomorfismo nuclear y procromasia.
atipia arquitectural, signos de pérdida de maduración y actividad proliferativa, presencia de figuras mitóticas. Siguiente. Para el diagnóstico, entonces, ¿qué tenemos que hacer para el diagnóstico? Para estas lesiones precursoras. Papa Nicolau, fundamental. Y la colposcopía. Y también tenemos que hacer el IVA, ¿no? Entonces, cuando ya tenemos PAPs alterados, tenemos que hacer la biopsia. ¿Ya? Siguiente. Entonces ahí están, dice el epitelio de transición, ¿no? Los quistes de la voz, el óseo, el epitelio de transición, que es donde vamos a tomar la muestra, ¿no? Y adentro está el epitelio cilíndrico en el canal endocervical, ¿no? La unión escamocilíndrica, que es de donde vamos a tomar la muestra, que es la zona de transformación. Siguiente. Fíjense que la zona de transformación en jovencitas o postmenopáusicas, fíjense, está adentro esta zona de transformación. Por eso el PAP no se toma a menopáusicas, porque el epitelio de transición se va al endocervix, fíjense, ¿no? Entonces tiene que ser en edad reproductiva, ¿no? Mucho estamos hablando. Y ni agua hay. Bueno, entonces, ahí está la colposcopía. Entonces, cuando el patólogo, nosotros tomamos el PAP y nos sale una muestra alterada, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es la conducta? Colposcopía, biopsia, ¿no? Entonces, con un microscopio vamos a ver el cuello de la matriz y vemos las células alteradas y tomamos la muestra, viendo la biopsia, ¿no? Muy bien. Consiste en la inspección general después de la aplicación de ácido acético. Primero le vamos a poner ácido acético, limpiamos el cuellito, ponemos ácido acético y después yodo para hacer la prueba de Schiller. Ahorita vamos a ver. Entonces, limpieza, después eliminar el moco con una tonuna de algodón, se procede a irrigar el cervix uterino con solución fisiológica, esto para lavar, y luego ya se pone el ácido acético y el yodo. Siguiente. ¿Qué pasó? ¿Está calentando? No. Bueno, Vos sí. estás fallando. Yo no, ni estoy Estás tocando. durmiendo. Pues Ácido no acético, estoy ¿en qué consiste? Entonces, fíjense, cuando ponemos ácido acético, así se forma el cuello. Tiene que pintarse de blanco. ¿Y eso qué significa? Se emplea una solución acuosa ácido acético del 3 al 5% aplicada con una torunda de algodón para evitar las lesiones del epitelio. Elimina el moco y los detritos celulares, aunque el principal efecto del ácido acético consiste en una coagulación transitoria de las proteínas citoplasmáticas del epitelio. Entonces, ¿cuál es la función del ácido acético? Va a ser una coagulación de proteínas que es transitoria, ¿no? Del citoplasma, que más tarde reflejará la fuente de luz. Muchachén, tiene gusanera. Ya me he cansado, no estoy preparada. Ya me cansé. No, ya te saboteando vos. ¿Ya? Entonces, ¿qué hemos dicho que hace el ácido acético? Coagulación transitoria de las proteínas citoplasmáticas, ¿no? En líneas generales puede decirse que los cambios colposcópicos más significativos aparecen pronto y tardan en desaparecer tras la aplicación del ácido acético. Por otra parte, cuanto más se espera y más cantidad de acético se aplica, más evidentes se hacen los cambios, dado que el reactivo alcanza cada vez más capas más profundas del epitelio, ¿no? Entonces, cada vez se puede hacer más blanco porque va a captar capas más profundas, ¿no? Para hacer esta precipitación de proteínas. Siguiente. Y por eso se vuelve blanco. Los datos colposcópicos que sugieren invasión son vasos sanguíneos anormales. Bueno, esto ya es una imagen colposcópica, ¿no? Entonces, fíjense, cuando vemos vasos sanguíneos que son tortuosos y gruesos, nosotros ya decimos anormales. Cuando hay una superficie regular con pérdida de epitelio superficial, cambio del tono de la coloración. Eso ya es más de especialidad para realizar. Se tiene que hacer un curso de colposcopía, ¿no? Para detectar estas imágenes. Y fíjense ahí con el microscopio y luego va a tomar una pinza, la biopsia. Siguiente. Entonces, luego hacemos, una vez que hemos visto qué zona se hace blanca, ¿no? Vamos a ver, luego se emplea la solución de 2% de yodo cristalino, 4 gramos de yodo potásico y 100 ml de agua. Esto ya viene mezclado, ¿no? Demuestra la presencia de glucógeno en los epitelios columnar displásico. Demuestra la presencia de glucógeno. Los epitelios columnar y displásico no contienen glucógeno.
Entonces, ¿qué es lo normal? Que tengan o no tengan glucógeno. Displásico no contiene glucógeno. Entonces, tiene que tener glucógeno. ¿No ven? Entonces, demuestra la presencia de glucógeno del epitelio columnar. ¿Tiene que tener o no? Exacto, porque el displósico no va a contener glucógeno. Por tanto, no van a captar la tinción del yodo. Entonces, el yodo va a captar, entonces se hace negrito. Pero si no capta, se queda blanco. ¿Entienden? Con el yodo. Es útil para definir los límites ectocervicales. Entonces, nos ayuda con esto para ver de qué lugar vamos a tomar la muestra mejor, porque son lugares alterados, ¿no? Sin glucógeno. Siguiente. ¿Cuáles son las indicaciones para la colposcopía? El cuello uterino de aspecto sospechoso, cuando está muy erosionado, cuando hay ectropio, cuando nos quedamos de rodillas, ¿no ve? Los puntitos sangrantes, así se ve el cuello, entonces eso es ectropio, ¿no? Citología que muestra carcinoma invasor, o sea, cuando el Papa Nicolau nos dice ni 1, ni 2, ni 3, tenemos que tomar esto, ¿no? Anomalías de bajo grado que persisten durante más de 18 meses en la citología, cuando hay HPV positivo, enfermedades de la vagina, de la vulva, sangrados cervicales, sangrado postcoital, ¿no? Cuando hacemos un seguimiento de tratamiento después de la cauterización, también tenemos que hacer. Compañero sexual con lesiones relacionadas al HPV, inflamación severa, cuando el ácido acético es positivo, también con el yodo, ¿no? Cuando es positivo. Siguiente. Contraindicaciones. No existen contraindicaciones absolutas. Preferiblemente descontinuar el uso de anticoagulantes varios días antes del procedimiento, porque le vamos a pellizcar y por ahí va a sangrar mucho, ¿no? Entonces tenemos que suspender anticoagulantes. Confirmar los estudios de coagulación normal antes de proceder. Mujeres con cervicitis activa, cuando hay cuellos muy desgarrados, entonces generalmente mejor no, porque le vamos a hacer sangrar mucho, ¿no? A veces hay que poner unos tapones grandes para que coagule. Siguiente. Riesgos: sangrados, espasmos, infección, irritación. Los beneficios, ¿no? Entonces nos va a dar un potencial para un diagnóstico más preciso. Y sobre todo la paz mental para la paciente, para ver que esté bien, o tal vez que presente ya lesiones, ¿no? Más avanzadas. Siguiente. Entonces, recalcando, ¿cómo hacemos la prueba del ácido acético? Ingrediente clave para la práctica colposcópica: la solución de ácido acético al 3 al 5% se aplica generalmente con un aplicador, con un algodoncito, ¿no? Una pinza o hisopos, y vamos a colocar eso en el cervix. Nos vamos a quedar ahí un minutito, unos 30 segundos, un minuto, pintando el cuello. Siguiente. En caso de NIC de bajo grado, el ácido acético debe penetrar hasta el tercio más profundo del epitelio, donde se ubican la mayoría de las células anormales, con una alta densidad nuclear. Las zonas con NIC de alto grado y cáncer invasor se tornan densamente blancas y opacas inmediatamente después de la aplicación de ácido acético, debido a su mayor concentración de proteínas nucleares anormales y a la presencia de un gran número de células displásicas en las capas superficiales del epitelio. Entonces, a veces cuando vemos imágenes muy blancas, entonces podemos decir que hay proteínas ya nucleares alteradas, las cuales más son sugestivas de neoplasias o displasias, ¿no? Siguiente. El aceto blanco asociado con NIC y cáncer invasor aparece de inmediato y persiste durante más de un minuto. El efecto del ácido acético desaparece mucho más lentamente en las lesiones de NIC de alto grado, entonces sigue pintándose, ¿no? Debido a esta precipitación de proteínas. Y cáncer invasor preclínico en estadios iniciales, que en las lesiones de bajo grado, la metaplasia madura y los cambios subclínicos debido al HPV. Puede durar entre 2 a 4 minutos en caso de lesiones de alto grado y cáncer invasor. Yo hice un estudio cuando estaba de residente de tercer año, entonces he tomado a todas las pacientes que tenían PAP normal, pero les hemos hecho IVA, y el IVA, sus PAPs eran normales. O sea, de cada 10 pacientes, 6 sus PAP normales, pero tenían alteraciones con el IVA. Y realizábamos el IVA positivo, biopsia, y nos salía un NIC 1, NIC 2. Entonces, por eso en Argentina, por ejemplo, se hace a todas las pacientes, se hace PAP y IVA, no solamente se hace PAP. Siguiente.
El principio de la prueba de Schiller, el epitelio cilíndrico, hemos dicho, no contiene glucógeno. El epitelio escamoso metaplásico inmaduro, por lo general, no contiene glucógeno. Y en ocasiones puede contener en bajas cantidades. Así pues, el epitelio escamoso normal, que sí contiene glucógeno, se tiñe de color castaño, caoba o negro tras el epitelio cilíndrico. No capta el yodo y no se tiñe, pero puede cambiar ligeramente de color debido a una capa delgada de solución de yodo. Las zonas del epitelio escamoso metaplásico inmaduro pueden no teñirse con el yodo o bien teñirse de manera parcial. Entonces, cuando no está bien teñido, pensamos que es lesiones preinvasoras, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? Tiene que tener, para el tratamiento es muy útil la paridad de la paciente. No es lo mismo tratar a una paciente que tiene 3 hijos a una que no tiene hijos. Ese cuello hay que cuidarlo, ¿no? Porque por ahí puede avanzar y luego ser un cáncer de matriz, de útero. Entonces, el tratamiento es la cauterización. Y esta cauterización puede ser con crioterapia o con electroterapia, o también con láser, ¿no? La crioterapia es con frío, con hielo, ya vamos a quemar todo el cerebro. Y la electro es quemando, con lo que hacemos en quirófano, ¿no ven? Con el electrobisturí, con eso vamos a quemar todo el cuellito. Y el otro es con láser. Siguiente. Entonces la cría hemos hecho frío, que es un suministro constante de gas refrigerante con óxido nitroso o dióxido de carbono, una temperatura de menos 89 grados centígrados, fíjense, o menos 60, o sea, lo quemamos el cuello, ¿no? Y se cae todo ese cuello. Siguiente. Ahí está el equipo, así es. Este blanco de arriba se conecta a la pistola y esa punta de abajo entra al cuellito. Y ahí bota el óxido nitroso y lo quema el cuello. Siguiente. La cría entonces tiene una profundidad de acción de 5 milímetros, área de cristalización periférica radial de 4 o 5 milímetros de extensión, no adecuada para lesiones que afectan el endocervis, porque no puede entrar. Un ciclo 2 con duración de 5 minutos con intervalo de 15 minutos se debe realizar y luego se va a revitalizar a las 6 semanas, ¿no? Exudado seroso va a haber, por eso hay que también ponerle óvulos con antibióticos para que no haya infección. Puede aumentar la transmisibilidad de un HPV, por eso en estos pacientes no deben tener relaciones. Y hay un fracaso del tratamiento de 5 a 10%, o sea, que es útil, ¿no? Siguiente. Siguiente. Choy. Y ya vamos a acabar. Y entonces, el diagnóstico de la extensión es, a veces ya pues, a veces avanzan estos cánceres de cuello, ¿no? Estas lesiones ya son preinvasoras. Y entonces se debe hacer también un examen, un tacto vaginal y un tacto rectal para ver los parametrios a veces, cuando ya están muy avanzados, cuando es un cáncer invasor, cuando ya la extensión es por fuera del cuello, la vagina, parametrios, puede llegar hasta los ligamentos uterosacros, ¿no? Para determinar la extensión tumoral y pedir los exámenes complementarios. Siguiente. Entonces ahí ya vamos a pedir cistoscopía, citologías de sedimento urinario, cepillado de mucosa vesical, rectoscopía cuando hay un cáncer ya invasor, ¿no? Siguiente. Mielograma, casos ya de metástasis, ¿no? Una ultrasonografía abdominopélvica y también para valoración de retroperitoneo, cuando ya hay líquido o a veces hasta afectación renal. Siguiente. Por último vamos a pedir ya la tomografía, ¿no? Para ver la extensión de los ganglios, ¿no? Cuando ya hay una metástasis y resonancia magnética, principalmente cuando ya hay invasión de parametros. Siguiente. Muy bien. Todo está claro, lesiones precursoras de cáncer de cuello uterino, ¿no?